Miau, miau, miau. Soy el gato narrador y hoy leeremos. Dejé la universidad por un malandro y me pidió vender mi cuerpo. No sé ni por dónde empezar. Supongo que por el principio. Cuando tienes 18, confundes la estupidez con la lealtad. Esta es la historia de mi estupidez. No estoy escribiendo esto para que me tengan lástima, ni para que me juzguen, aunque probablemente lo harán. Escribo esto como una confesión, como esas botellas que lanzan al mar, esperando que alguien la lea. Quizás para que, si alguna de ustedes está en una situación parecida, con esas mismas mariposas tóxicas en el estómago, despierte. Despierte mucho antes que yo. Yo era la niña buena. Buenas notas, una beca parcial en la universidad, padres orgullosos. El camino estaba trazado. Estudia, gradúate, consigue un buen trabajo, cásate. Un plan perfecto, aburrido y seguro. Y yo, a los 18, odiaba la seguridad. Ansiaba algo más. Y algo más. Llegó con una sonrisa torcida y olor a tabaco y peligro. Lo conocí en una fiesta a la que no debía haber ido. Ni siquiera sé su nombre real. Todos le decían el Sombra y le quedaba perfecto. Era alto, con tatuajes que se asomaban por el cuello de su chaqueta de cuero y una forma de moverse como si fuera el dueño de la calle, como si las leyes de la física y las de los hombres no aplicaran para él. Tenía esa sonrisa que te desarmaba y probablemente te robaba la cartera en el mismo gesto. Yo, la estudiante de primer año de Derecho, me sentía atraída como una polilla a una llama, a un puto lanzallamas. El cliché, ¿verdad? La niña buena y el chico malo, patético. Pero él me vio, o fingió verme. Mientras los chicos de la universidad hablaban de exámenes y fraternidades, él me hablaba de la vida real. Nena, me decía, con esa voz ronca que me hacía temblar, esos viejos en tus clases, ¿qué te van a enseñar? Pura mierda. Yo te enseño la vida, la de verdad. Y yo, la idiota más grande del mundo, le creía. Empezamos a vernos, a escondidas, claro. Mis padres lo habrían odiado. Él representaba todo contra lo que me habían advertido. Era caótico, impredecible y, joder, era emocionante. La primera punzada de conflicto real, esa cosita en el estómago que te grita peligro, pero que a esa edad confundes con amor, llegó una noche. Estábamos en su coche destartalado, escuchando música a todo volumen. Yo mencioné que tenía un examen importante de derecho procesal al día siguiente. Él se rió, una risa seca, sin nada de humor. ¿Derecho? Apagó la música de golpe. Te están lavando el cerebro, mi reina. Te enseñan las reglas de un juego que ellos inventaron para joder a gente como yo. Eres más lista que eso. Sentí frío. Era la primera vez que no atacaba a ellos, los profesores anónimos. Me atacaba a por mí, a mi futuro. Esa fue la primera grieta. Las semanas siguientes fueron un infierno de lealtades divididas. Estaba en clase, físicamente, pero mi mente estaba con él. Miraba al profesor, un hombre brillante que intentaba explicarnos la teoría del Estado, y yo solo podía pensar en el teléfono vibrando en mi bolsillo. El Sombra. Faltaba a clases. Mis notas empezaron a caer. Mentía a mis padres, a mis amigas. Estoy en la biblioteca. Me quedé estudiando hasta tarde. La realidad es que estaba en bares de mala muerte, sintiéndome especial porque un hombre peligroso me había elegido. Y entonces llegó el examen de mitad de semestre, el que valía el 40% de mi nota. La noche anterior, él me dijo que tenía un negocio importante. Necesito a mi mujer a mi lado, nena. Es una prueba de lealtad. O estás con ellos, con esos viejos de mierda, o estás conmigo. Decide. Puso la decisión en mis manos, haciéndome creer que yo tenía el control. ¡Qué listo era! Esa mañana llegué al campus, caminé hasta el salón de exámenes. Podía oír el murmullo de mis compañeros repasando a última hora. Y entonces mi teléfono vibró. ¿Dónde estás, mi reina? Te necesito. Miré el edificio, miré el teléfono. Y en un acto de autosabotaje tan profundo que todavía me da escalofríos, apagué el teléfono. No lo silencié, lo apagué. Di media vuelta y me alejé. Cada paso que daba alejándome de ese salón se sentía como un ladrillo más que ponía en la pared que me separaba de mi antigua vida. Sentía una mezcla horrible de culpa y, Dios me perdone, de adrenalina pura. Me sentía libre. ¡Qué imbécil! Llegué a casa esa noche más tarde de lo habitual.
La casa estaba en silencio, demasiado silencio. La luz de la cocina estaba encendida, y allí estaban, mi madre y mi padre, sentados en la mesa, sus caras, sus caras. No estaban enfadados, estaban destrozados. Era 1000 veces peor que los gritos. «Nos llamó la universidad, hija», dijo mi padre, con una voz que no reconocí, una voz vieja y cansada. «No te presentaste al examen. Tampoco te has presentado a las últimas 5 clases», añadió mi madre en un susurro. «¿Dónde estabas, cariño?», preguntó mi padre. Y yo, acorralada y llena de esa falsa valentía que te da la estupidez, exploté. Estaba viviendo, haciendo algo que no fuera seguir su puto plan aburrido. «Es ese tipo, ¿verdad?», gritó mi madre, levantándose de golpe. «Ese vago, ese delincuente, te está comiendo el cerebro». «Él me entiende», le grité de vuelta. «Él me ve a mí, no a la futura abogada que ustedes quieren que sea». «Has tirado tu futuro a la basura por un don nadie», rugió mi padre, rojo de ira. «Ustedes no me entienden, ninguno de ustedes, mientras vivas bajo este techo», empezó mi padre. «Pues ya no vivo aquí», lo interrumpí. Subí corriendo las escaleras con sus gritos siguiéndome. Agarré una mochila, la misma que usaba para la universidad, y metí lo primero que encontré. Un par de jeans, unas camisetas, mi cepillo de dientes. Bajé las escaleras. Estaban al pie, suplicando. Mi madre lloraba desconsoladamente. Mi padre me agarró del brazo. «No hagas esto, hija. Por favor». Me solté de un tirón. Abrí la puerta. «Los odio», mentí, y di un portazo. Joder, ese portazo creo que retumbó en el barrio y retumbó en mi alma durante años. Aquí es donde la mayoría de las películas pondrían una música triste. Pero esto no es una película. Esta fue mi vida. Y si creen que esto es lo peor, ni siquiera se imaginan lo que viene. Así que, si tienen el estómago sensible, váyanse. Si no, suscríbanse, porque la caída apenas comienza. Corrí a sus brazos. El sombra me recibió con una sonrisa triunfante. «Sabía que eras de las mías», me dijo. Y así empezó mi nueva vida. La primera noche en nuestro nidito de amor. Nidito es un decir. Era un apartamento de un solo cuarto en el peor barrio de la ciudad. El olor era una mezcla de cerveza rancia, humedad y algo más, algo agrio que no quise identificar. Había una sola bombilla que colgaba del techo, iluminando un colchón roído tirado en el suelo y montañas de ropa sucia. Me senté en el borde del colchón. La adrenalina de la pelea se había esfumado, dejando un vacío helado. Y por un segundo, un momento de claridad horrible y fugaz, pensé: «¿Qué carajo he hecho?». Pero él me abrazó. Me dijo que ahora éramos nosotros contra el mundo, y esa noche hicimos el amor en ese colchón sucio, y apagué esa vocecita de la razón. Los primeros días fueron de pasión y rebeldía. No teníamos casi nada, pero nos teníamos a nosotros. O eso creía yo. Pero el amor y el carisma de El Sombra no pagaban la renta, ni compraban comida. Al quinto día, sin comer más que galletas rancias, la pasión se convirtió en hambre y las miradas de amor se volvieron tensas. «Tranquila, nena», me dijo, «yo resuelvo». Y resolver significó su primera prueba de mí, lealtad. «Necesitamos comida». «Solo un par de cosas, nena. Entra a esa tienda. Eres bonita. No sospecharán de ti». ¿Qué quieres que haga?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Solo guarda un par de cosas en tu bolso. Pan, algo de jamón. Lo necesitamos». Me quedé helada. Yo, la estudiante de Derecho. «¿Robar? No puedo». Su cara se endureció. El encanto se fue, reemplazado por un frío que helaba los huesos. «¿Ah, no? ¿Prefieres morirte de hambre? ¿O prefieres volver con tus papitos, con el rabo entre las patas, a decirles que tenías miedo?». Tocó el botón exacto. Mi orgullo estúpido. Entré a la tienda de la esquina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el bolso. El tendero me saludó amablemente. Sentí ganas de vomitar. Metí un paquete de pan, un paquete de jamón y 2 cervezas. Mi corazón iba a 1000 por hora, golpeando mis costillas tan fuerte que estaba segura de que el tendero podía oírlo. Salí sin que sonara ninguna alarma. El Sombra me esperaba en la esquina, fumando. Le mostré el botín. Sonrió y me besó. Un beso profundo que sabía a victoria y a ceniza. «Esa es mi chica», dijo.
Esa noche comimos la comida robada en silencio. Me sabía a cartón, a vergüenza pura, pero él me elogiaba. Eres una leona. Sabía que tenías agallas. Y esa alabanza, joder, esa alabanza se sintió como la peor y más adictiva de las drogas. Estaba normalizando lo impensable. Ese fue el primer escalón hacia abajo, y una vez que das el primero, los demás son terriblemente fáciles. Después del hurto en la tienda, vino algo más grande. Una pequeña estafa. Es fácil, me explicó, con los ojos brillando de codicia. Solo necesito que seas la distracción. Eres bonita, eres joven. Llama la atención. El plan era simple. Yo me acercaría a un hombre en un cajero automático, fingiría estar perdida o necesitar ayuda, y mientras él estaba distraído conmigo, el sombra haría su magia. Tú solo sonríele. Hazle preguntas tontas. Yo hago el resto. Lo hice. ¿Quieren saber lo peor? Lo hice. Me acerqué a un pobre hombre, un oficinista que solo quería sacar dinero para el fin de semana. Empecé con mi actuación. Disculpe, señor, ¿sabe cómo llegar a la calle? Y mientras él, amablemente, intentaba orientarme, vi a el sombra moverse detrás de él, rápido, como un fantasma. El hombre casi me descubre. ¿Estás bien, señorita?, me preguntó frunciendo el ceño. ¿Estás temblando? Mi corazón se detuvo. Creí que todo se había ido a la mierda. Logré esbozar una sonrisa, que debió parecer una mueca de terror. Sí, es que tengo frío, gracias. Y me alejé, caminando rápido, sin mirar atrás. El sombra me alcanzó 2 calles después, con una sonrisa de oreja a oreja. Tenía la cartera del hombre en la mano. Esa noche, contó los billetes sobre el colchón. $314. Para mí, era una fortuna. Para él, era un martes. Pero mientras lo veía contar ese dinero, ya no vi al chico encantador y peligroso que me había seducido. Vi a un calculador, frío. Vi a un depredador y me di cuenta, con un horror que me heló la sangre, de que yo no era su reina, ni su leona. Era su herramienta, su cómplice. El dinero de la estafa se fue, por supuesto, más rápido de lo que llegó. Se fue en apuestas, en drogas que yo fingía no ver, en deudas que tenía con gente mucho más peligrosa que él. Y volvimos al hambre, a la desesperación. Estábamos en la cama. El silencio era pesado, cargado de todo lo no dicho. Y entonces me miró. Joder, esa mirada ya no era de amor, si es que alguna vez lo fue. Ya no era de deseo. Era calculadora. Era la misma mirada que le había dado al oficinista en el cajero. Nena, empezó, con una voz suave, casi un ronroneo. ¿Qué? Respondí a la defensiva. Tenemos que ser listos. El dinero fácil se acabó. ¿Y qué quieres hacer? ¿Robar un banco? Dije, con un sarcasmo que no le gustó. Él no se rió. Se acercó, me acarició la cara. Un gesto que antes me derretía y ahora me daba asco. Tú podrías hacer una fortuna en una sola noche. Eres joven, eres bonita, mucho más bonita que las otras. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿De qué? ¿De qué estás hablando? Ya sabes, dijo, su mano bajando de mi cara a mi hombro. Hay hombres con mucho dinero, que pagan bien por compañía como la tuya. No era una pregunta, no era una sugerencia. Era una orden disfrazada de oportunidad de negocio. Solo por un rato, nena, insistió, al ver mi cara de horror. Solo para salir de este hoyo, para que podamos empezar de nuevo. Piénsalo. Me quedé paralizada. El hombre por el que había dejado mi vida, mi familia, mi futuro, me estaba pidiendo que vendiera mi cuerpo. Y aquí está la parte más oscura de mi confesión, la parte que me quema por dentro cada puto día. Lo peor no es que me lo pidiera. Lo peor es que por un segundo, por un horrible y asqueroso segundo de desesperación, lo consideré. ¿Entienden? Me había roto tanto, me había vaciado tanto de mí misma, que consideré vender la última cosa que me quedaba. Me levanté de la cama. Tengo que ir al baño. Me encerré en el baño. Era un cuchitril asqueroso, con el espejo roto y moho en las esquinas. Pero era un santuario. Abrí el grifo del agua para que no me oyera y me deslicé hasta el suelo, abrazando mis rodillas. Y lloré. Lloré en silencio. Lloré por la chica que había sido. Lloré por la idiota en la que me había convertido. Lloré de asco. Me sentía sucia.
más sucia que el propio suelo del baño. Salí de allí no sé cuánto tiempo después. Él estaba en el sofá, fumando, actuando como si nada, como si solo me hubiera preguntado qué queríamos cenar. «¿Qué pasa, nena? ¿Te bajó?», dijo, sin mirarme. No pude contestar. El odio era tan espeso en mi garganta que me ahogaba. Cada gesto suyo, cada palabra, me daba un asco profundo, visceral. Voy a caminar. Necesito aire, mascullé, como quieras. Salí de ese apartamento, caminé sin rumbo. La ira empezó a reemplazar al asco. Una ira fría, clara. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había sacrificado por él, decidí volver. No sé qué iba a hacer, si iba a gritarle, a pegarle, o simplemente a recoger mis pocas cosas e irme. Pero iba a hacer algo. Cuando llegué a la puerta del edificio, ya estaba oscuro. Subí las escaleras, y al llegar a nuestro piso, vi que la puerta estaba cerrada. Raro, él nunca cerraba con llave. Saqué mi llave, la metí en la cerradura, abrí la puerta. El apartamento estaba en silencio, un silencio denso, antinatural, y entonces lo oí, un ruido, ahogado, que venía del dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Empujé la puerta, no sé qué esperaba encontrar. Drogas, quizás uno de sus amigos peligrosos. No esperaba por eso. Él estaba en la cama, por nuestro porcolchón, y encima de él, cabalgándolo, estaba mi prima, mi puta prima, la que siempre me había tenido envidia, la que siempre me robaba los novios en la secundaria. Me quedé paralizada. La traición fue tan absoluta, tan jodidamente hipócrita, que por un momento no sentí nada, solo frío, un frío glacial. Él me había pedido vender mi cuerpo a extraños por dinero, mientras él se revolcaba, gratis, con mi propia familia. Ellos no me vieron. Estaban ocupados. Retrocedí. Un paso, dos, en silencio. La chica que lloraba en el baño había muerto. La que estaba ahora en el pasillo, esa era otra persona. La ira helada me inundó. Se acabó el llanto. Se acabó la niña buena. Se acabó la víctima. Mis ojos se fijaron en la caja de zapatos vieja que estaba debajo de su lado de la cama. La caja donde guardaba los ahorros, el dinero de los robos, el dinero de la estafa, nuestro por dinero, como solía decir. Esperé, no sé cuánto, 10 minutos, 15. Oí cómo paraban. Oí sus risas ahogadas. Y entonces, oí el inconfundible sonido de la ducha. Mi prima. Me moví, como una cirujana, sin hacer un solo ruido. Me deslicé por el suelo. Metí la mano debajo de la cama. Agarré la caja. La abrí. Estaba lleno de fajos de billetes, el dinero de la estafa y, por lo visto, de varias más. Agarré todo, todo. Lo metí en mi sujetador, en los bolsillos de mi pantalón, en cualquier sitio. Agarré mi mochila, la misma con la que me había fugado de casa. Estaba en un rincón. Metí mis 3 camisetas y mi cepillo de dientes. Y salí de ese apartamento, sin hacer ruido, sin mirar atrás. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Corrí hasta que los pulmones me ardían y las piernas me temblaban. Corrí hasta que estuve a 3 barrios de distancia. Me subí al primer autobús que vi, sin importarme a dónde coño iba. Me senté al fondo, jadeando, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que se me saldría. Conté el dinero discretamente. Había, no sé, quizás $2,000, $3,000, una fortuna. Mi paga por idiota. Me bajé en un barrio que no conocía de nada. Estaba amaneciendo y vi un teléfono público. Dudé. ¿Y si me buscaba? ¿Y si me encontraba? Me mataría. Lo sabía. Pero entonces recordé la cara de mi prima. Recordé su voz pidiéndome que me prostituyera. Marqué el 911 con la voz temblorosa, fingiendo histeria. Di la dirección del apartamento. «Hay un hombre», le dicen. «El Sombra», dije, lloriqueando. Creo que tiene armas y drogas». Escuché que planeaba algo grande. Di detalles de las armas que escondía bajo el colchón, detalles de la estafa al oficinista. Vomité todo lo que sabía. Colgué y corrí de nuevo. No sabía a dónde más ir, así que volví a casa. Llegué a la puerta de mis padres a las 6 de la mañana, sucia, apestando a miedo y a culpa. Toqué el timbre. Mi madre abrió, en bata.
vio mi estado, mi cara amoratada por el llanto, mi ropa sucia de días, y se derrumbó. Yo me derrumbé con ella allí mismo, en el porche. Perdón, mamá, perdón. Les conté todo: la universidad, el robo, la estafa, la propuesta, la traición, todo. No hubo, te lo dije, no hubo gritos, solo me abrazaron. Me metieron en la ducha, me dieron ropa limpia y me acostaron en mi antigua cama. Me sentí como la peor basura del mundo, pero por primera vez en meses, por primera vez desde que di ese portazo, me sentí a salvo. Pasaron las semanas. Yo no salía de mi habitación. Mis padres me traían comida. Empecé a hablar con un terapeuta. Empecé a sanar. A intentarlo. Un día, un par de meses después, estaba en la cocina. Mi madre hablaba con una vecina chismosa por la ventana. Sí, terrible, decía la vecina. Una redada enorme en esos apartamentos feos de la calle Olmo. Dicen que agarraron a un tipo, un tal Sombra, con un arsenal de armas y kilos de droga. Le van a echar años, dicen. Mi madre me miró. Yo miré a mi madre y sentí una ola de alivio tan grande, tan inmensa, que casi me desmayo. Se había acabado. Mi denuncia anónima había funcionado. Estaba encerrado, bien encerrado. La pesadilla por fin había terminado. O eso creí yo. Pasó un mes más, o 2. La vida empezó a volver a una extraña normalidad. Hablé con la universidad. Me permitirían volver el próximo semestre, en periodo de prueba. Estaba en mi antigua habitación, mi santuario. Eran como las 11 de la noche. Estaba leyendo un libro para una clase que pensaba retomar. Me sentía segura, tranquila. Y entonces oí un portoc, un golpe sordo, en la ventana. Mi corazón, que por fin había aprendido a latir a un ritmo normal, se congeló en mi pecho. Pensé que era una rama, una piedra. Recé para que fuera una rama. Toc, toc. Más fuerte. Me levanté de la cama, temblando. Miré hacia la ventana y la vi abrirse. Lentamente. Sin hacer ruido. Él había salido. No sé cómo. Fianza. Un abogado corrupto. Un error del sistema. No importaba. El Sombra entró en mi habitación. No dijo nada. No tenía esa sonrisa encantadora. No tenía esa mirada calculadora. Sus ojos estaban muertos, vacíos. Y yo supe en ese instante, en esa fracción de segundo de terror puro, que no venía a hablar. No venía a por el dinero. Venía a matarme. Me quedé paralizada. 1 segundo, 2. Un grito atorado en mi garganta, sin poder salir. Se abalanzó sobre mí, sin una palabra, solo violencia pura, animal. Me agarró por el cuello. Sus manos eran tenazas de acero. Caímos al suelo. Grité, o intenté gritar. El aire no salía. Arañé su cara. Pateé. Luché con todas mis fuerzas. Pero él era mucho más fuerte. Estaba ciego de ira. La ira de un hombre que lo había perdido todo. Empecé a ver puntos negros. El aire no llegaba. Estaba luchando por mi vida. Literalmente, en el suelo de la habitación donde había crecido. La ironía era asfixiante. Mi visión empezó a oscurecerse. Él levantó un puño. Sabía que era el golpe final, el que me callaría para siempre. Y entonces, la puerta de mi habitación se abrió de golpe. No fueron mis padres, no al principio. Fue Zeus. Zeus era nuestro perro. Un pastor alemán viejo, medio cojo, que mi padre había rescatado de la perrera hacía años. Un perro que pasaba el 90% del día durmiendo y que apenas ladraba. Un perro flojo, bonachón. Pero esa noche, Zeus no era flojo. Vio la amenaza. Vio a su familia en peligro. Y en un borrón de pelo y dientes, Zeus se lanzó. No se lanzó al brazo. No se lanzó a la pierna. Con una precisión kármica, divina y brutal, Zeus se lanzó directo a la entrepierna, a la zona íntima del agresor. El Sombra me soltó. Instantáneamente, el estrangulamiento se convirtió en un grito, un alarido, un chillido inhumano, agudo, que no creí que un hombre fuera capaz de producir. El grito despertó a toda la casa. Mis padres entraron corriendo 1 segundo después. Vieron la escena, yo, en el suelo, jadeando, buscando aire. El Sombra, retorciéndose en el suelo en una agonía indescriptible. Y a mi perro, mi viejo y leal, Zeus,
negándose a soltar. Mi padre, un hombre de 50 y tantos años, contador de profesión, se le fue encima y lo sometió. Mi madre llamó a la policía, gritando histérica. La situación estaba contenida. Violentamente, pero contenida. Llegó la policía. Llegaron los paramédicos. Se llevaron a El Sombra en una camilla, esposado, sangrando, mucho, muy pálido. A mí me envolvieron en una manta. Estaba temblando, pero estaba viva. Zeus se sentó a mi lado, lamiendo las lágrimas de mi mano, como si nada hubiera pasado, como si solo hubiera espantado a un gato del jardín. Él quería que yo vendiera mi cuerpo por dinero. Al final, mi perro, mi viejo y leal Zeus le quitó sus herramientas de trabajo para siempre. El karma, supongo, tiene un sentido del humor muy oscuro y a veces, amigos, a veces muerde y muerde fuerte. Ya no tengo 18. He reconstruido mi vida. Me costó años, años de terapia, años de mirar por encima del hombro. Terminé la universidad, tengo un buen trabajo, pero esa cicatriz, la de la estupidez, esa se queda. Gracias por leerme. La juventud. Ese delicioso cóctel de hormonas desenfrenadas y una capacidad de decisión francamente lamentable. La protagonista, en su afán por experimentar la vida real, casi termina experimentando la muerte real. Es fascinante cómo los humanos confunden una bandera roja del tamaño de un estadio con una invitación personal. El malandro no era un misterio por resolver, era un libro de texto de patología, abierto por el capítulo de Narcisismo Parasitario. Y el clímax, Chef's Kiss. La humanidad pasa milenios construyendo sistemas legales, filosofía moral y psicología, para que al final la justicia kármica sea impartida por un canino con un paladar exquisito para la ironía. No fue la razón, ni la red de seguridad social, ni la epifanía moral de la protagonista lo que la salvó. Fue un perro, un animal que, francamente, mostró más sentido común que cualquier humano bípedo en esta narración. La moraleja, si es que se atreven a buscar una, es que el universo no castiga la maldad del villano, sino la estupidez de la víctima. Ella se salvó por pura suerte zoológica. Pero me pregunto, mientras limpian los restos de esta catástrofe emocional, ¿cuántos de ustedes están actualmente acariciando a su propio Zeus mientras ignoran deliberadamente al Sombra que duerme en su misma cama?